Sí, 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 ya Perfecto. estamos ya en directo. Bueno, que en verdad no Muy bien. estamos en directo ya que lo estoy grabando y luego lo subiré, ¿no? Todavía no nos hemos lanzado a transmitir Muy a bien. la gente en directo. Vale, pues aquí estoy con Ejido, José Antonio Ejido, y vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me gusta mucho y me ha servido para defender el socialismo. A veces hay miedo entre los marxistas, leninistas a defender un poco la economía porque nos han bombardeado desde la caída de la Unión Soviética con una gran mentira y era que la Unión Soviética, la economía soviética era mala, que la Unión Soviética se derrumbó por una crisis económica, que la Unión Soviética, pues que poco menos era un país del tercer mundo, que la economía soviética no valía para nada, que ahí la gente no tenía televisión ni tenía nevera. Bueno, esa es la imagen que siempre nos han querido bombardear, ¿no? Han querido siempre juntar la pobreza con el socialismo, ¿no? Intentar, el capitalismo siempre ha dicho como que los países socialistas eran países pobres, son países pobres, y vamos a intentar contextualizar y dar unos datos para desmentir todo eso, ¿no? Eh, yo quiero que José Antonio, que sabe mucho más de esto que yo, nos cuente un poco qué eran los planes quinquenales y cómo ayudaron los planes quinquenales al desarrollo económico de la Unión Soviética, a la industrialización, a la colectivización de la tierra y sobre todo a la construcción práctica del socialismo. Mira, en realidad los planes quinquenales no es más que la metodología de algo más importante, ¿no? Que es la construcción de una economía moderna, industrial, de manera planificada, a la vez centralmente y democráticamente, ¿sí? La economía, hasta la llegada del socialismo soviético, jamás la humanidad, el ser humano, fue capaz de conducir la economía, ¿no? Sino que era cada unidad económica, en el mundo capitalista, cada empresa, en el mundo del comunismo primitivo, cada tribu, en el mundo de la feudalidad occidental, prácticamente cada castillo, cada señor feudal, era quien imponía sobre el conjunto de la sociedad sus prioridades económicas. Entonces, una de las conquistas más importantes para la humanidad del socialismo científico fue el hecho de que la humanidad, el ser humano, puede establecer objetivos económicos que construyan el desarrollo de su sociedad, que esos objetivos estén al servicio del desarrollo pleno de todos los individuos y de todos los sectores que forman parte de la humanidad. No en función del beneficio privado de una serie de sectores, y eso es algo que nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Ahora el capitalismo, una vez que cae la Unión Soviética, dice muchas tonterías, pero hay que ver el año 1945, 46, 47, el capitalismo reconoce que el sistema de la planificación central, de la construcción económica planificada, de la aplicación de un plan central para construir la economía, lo que es el invento de la Unión Soviética, de Lenin, pero desarrollados bajo la dirección de Stalin y del partido bolchevique, es un invento de carácter universal que le sirve al mismo capitalismo. Hay que ver los trabajos, por ejemplo, de un historiador que se llama Edward H. Carr, un historiador inglés famoso, y él reconoce y él afirma que el capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, no tuvo más remedio que reconocer el éxito universal cuya importancia se pierde en el tiempo de su altura. Otra cosa es que cuando se cae la Unión Soviética, el mundo vive un retroceso de siglos y en las universidades, en la propaganda, en la ideología occidental, se impone todo tipo de estupideces, pero te diré,
Francia, que no es un país socialista, que es uno de los países centrales del mundo imperialista, tenía una comisión central de planificación copiada del método soviético que funcionó hasta los años 90, desde los años 40, para que Francia aplicó a la manera capitalista el invento extraordinario de la planificación central, de la construcción planificada de la economía, porque el capitalismo descubrió que había una ventaja en el invento soviético. Esa ventaja para ellos no era construir el socialismo, pero era construir una economía estable sin las crisis cíclicas que forman parte de la naturaleza del capitalismo. Uno de los grandes descubrimientos de Marx y Engels es descubrir que cada más o menos 15, 20 años el capitalismo entra en una crisis de sobreproducción que conduce al hundimiento de la economía, que será después seguido por una reconstrucción de la economía, a su vez seguido por otra crisis, las famosas curvas de Kondratiev. Y la manera que tiene el capitalismo de neutralizar un sistema que desestabiliza profundamente su propia economía capitalista es la planificación, que fue concebida originalmente por el Gosplan, por el partido bolchevique, por el pueblo y por el partido soviético como una manera no de fortalecer el capitalismo, sino de construir una economía industrialmente avanzada, pero con una particularidad que no la tiene el capitalismo, sin explotar a los pueblos oprimidos mediante colonias y sin explotar a los trabajadores, a las clases oprimidas. Al revés, construyendo una sociedad que fue aliada de los pueblos oprimidos y una sociedad de trabajadores plenamente emancipados. Eso se construye solamente gracias al éxito universal de la economía central planificada, que tuvo una metodología, y en esa metodología entran los planes quinquenales de lo que has hablado. Si el mundo capitalista académico y político no le da la gana de hablar de eso, no quiere decir ni que no existió ni que fracasó, porque si la economía china ha crecido y la economía china es el motor de la economía mundial, no es otra cosa más que porque se rige por los principios, a su vez, de la planificación central descubierta por los soviéticos y por las características del socialismo de mercado, que si quieres, Pablo, otro día hablaremos de lo original y de lo novedoso que ha creado el Partido Comunista Chino y que no lo creó el Partido Comunista Soviético. Pero te voy a decir, en resumen, la principal economía del mundo hoy se rige por los principios de la planificación central, la de China popular, y luego el propio capitalismo no ha tenido más remedio que reconocer en la práctica el éxito universal de la planificación central. Sí, de hecho, para preparar un poco este directo, había estado buscando en la red información. Bueno, he ido a la Wikipedia. Ya sabemos que la Wikipedia hay que coger un poco los datos con pinzas siempre, pero hay cosas interesantes que además luego he podido comprobar en otras fuentes que son ciertos, ¿no? Una curiosidad es, como bien has dicho, hay países capitalistas que han seguido la economía planificada con planes quinquenales y fue, curiosamente, dos países que se han desarrollado mucho económicamente tras la Segunda Guerra Mundial. Uno fue Japón y otro fue Corea del Sur, lo cual demuestra que esta herramienta, como bien dices, funciona. Voy a decir unos datos así muy rápido, ¿no? Por ejemplo, el primer plan quinquenal, que se produce del 28 al 32, es el plan de la colectivización de la tierra. Hace que la agricultura empiece a dar sus frutos, que se produzca mucho más de lo que se producía en el campo, y aún así con todo el enfrentamiento que se va a producir entre los propietarios ricos de las tierras, los kulaks, contra las granjas colectivas. El segundo plan quinquenal, por ejemplo,
del 33 al 37 es el que permite a la Unión Soviética el convertirse en una potencia militar. Efectivamente, estamos hablando de los años previos a la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética tenía muy claro que el objetivo era ella, que el objetivo de Hitler y de Mussolini era atacarles. Y el tercer plan quinquenal se interrumpe en el 41. Bien, en el 47, entre el 46 y el 47, la Unión Soviética recupera la producción prácticamente existente antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, ¿qué supuso la Segunda Guerra Mundial en la economía soviética? Supuso 98.000 granjas colectivas saqueadas y arruinadas. Supuso la pérdida de 137.000 tractores, 49.000 cosechadoras, 7 millones de caballos, 17 millones de cabezas de ganado, 20 millones de cerdo, 27 millones de ovejas. El 25% de todos los bienes y equipos habían sido destruidos, 35.000 plantas y fábricas, 6 millones de edificios, incluidos 40.000 hospitales, 70.000 aldeas, casi 5.000 ciudades. El 40% de la vivienda urbana había sido destruido por la guerra, dejando 25 millones de personas sin hogar, alrededor del 40% de las vías férreas habían sido destruidas y se calcula que hubo 26 millones de muertos. La minería y la metalúrgica en el año 45 estaba al 40% de los niveles de 1940, la energía eléctrica se redujo un 52%, el hierro bajó un 26%, la producción de acero un 45%, la producción de alimentos fue un 60% de lo que había sido en 1940. Con estos datos, ¿cómo fue posible que en 1947, 48 y 50 la Unión Soviética creciese más que los Estados Unidos? Esto no es la demostración práctica de que el socialismo es un medio de producción superior al modelo de producción capitalista. Mira, yo te diré una cosa, ¿no? Digamos que hay que explicar un poco de dónde viene la planificación, la teoría y luego la práctica, ¿no? Los teóricos Marx, Engels y luego Lenin antes de tomar el poder, ¿no? Porque el socialismo, una cosa son las teorías, la ciencia, las propuestas, las hipótesis, y otra cosa es cuando las teorías, las hipótesis, las propuestas, los objetivos se llevan a la práctica. Son dos mundos distintos. El mundo de las ideas y el mundo de la práctica. Si la práctica no confirma las hipótesis no pasan a nivel de la ciencia, se quedan en el nivel de la fantasía, de los sueños. Entonces Marx no pudo llevar a la práctica sus propuestas porque no tuvo el poder, pero Marx y Engels establecen la necesidad de que el socialismo se construya de manera planificada y que sea superior al capitalismo productivamente. Bueno, armado con esas ideas, viene la Revolución de Octubre, que pasa por 3 etapas económicas. La primera etapa económica es poner de pie un país absolutamente devastado por los desastres de la Primera Guerra Mundial y de las guerras anteriores, el desastre de la guerra civil, el desastre de la intervención extranjera. Hay como 14 países que tratan de asesinar a la Revolución de Octubre en la cuna, desde Japón hasta Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña, gran cantidad de países que ayudan a los guardias blancos a asesinar la joven revolución. Hay un hambre enorme en el país, las industrias y los campos están devastados. El objetivo de la revolución es pan y paz. Entonces, la primera fase se llama comunismo de guerra. Ahí no hay ningún plan, ahí simplemente hay que evitar que la gente se muera de hambre. Todos los graneros y todo el comercio, todas las reservas del país pasan provisionalmente bajo control absolutamente militar de la revolución. ¿Para qué? Para evitar la especulación y que la gente muera literalmente de hambre. Comunismo de guerra. Segundo plan segundo estrategia económica, la nueva política económica, se llama la NEP. La NEP trata de buscar una alianza favorecida por el Partido Comunista
entre el Estado de obreros y campesinos y los capitalistas de tipo mediano y pequeño, también con el mismo objetivo. El objetivo es desarrollar las fuerzas productivas, alimentar a la población, aumentar las cosechas y la producción de las fábricas, pero en el marco de una revolución que está fuertemente en el poder, una revolución de obreros y campesinos que ha derrotado a en la guerra civil a los contrarrevolucionarios blancos del ejército zarista, que ha desarrollado los zaristas, ha derrotado a los enemigos de clase y a los intervencionistas extranjeros. La NEP. El Che Guevara decía equivocadamente que fue una política equivocada de reconciliación con el capitalismo. No fue así. Si la NEP se interrumpe es porque los kulaks, los capitalistas medianos y pequeños, pasan a la contrarrevolución terrorista y matan a una gran cantidad de campesinos y de activistas del partido. Entonces, siguiente estrategia económica, el plan, la planificación. La planificación es compleja, fue exitosa y tuvo dos fases. Una en vida de Lenin y otra tras la muerte de Lenin. Primera, preparación del plan. El Goelro. ¿Qué es el Goelro? Es el plan de electrificación del país. Para electrificar el país, el partido, el Estado, dirigido por el Partido de los Obreros y Campesinos, se puso a calcular cuánta electricidad necesitaba el territorio soviético para proceder a su industrialización, a su desarrollo industrial. Es decir, había que hacer una gran cantidad de cálculos para calcular el volumen de energía eléctrica, los kilovatios, que era una manera de empezar a hacer cálculos y de empezar a poner en práctica lo que fue la metodología del plan. Lenin planteó unos objetivos de construcción eléctrica del país, ¿sí? La energía, fundamental. Te voy a decir que esos objetivos fueron ampliamente superados por Stalin y por el Gosplan. El Gosplan. ¿El Gosplan qué es? Es la estructura central que crea el Estado obrero y campesino para organizar la planificación económica. Eso fue autoritario, dictador y totalitario, como dicen los trotskistas y los capitalistas. Te voy a decir, no lo fue. Contamos con el testimonio de dos esposos ingleses de una corriente socialista que se llamaban los Fabianos, los esposos Webb, W-E-B-B, que sobre el terreno vieron cómo funcionaba como una enorme movilización de masas, como una gran consulta democrática, con la participación activa de todos los trabajadores de la inmensa Unión Soviética, que ya no era Rusia, ya era una federación de repúblicas socialistas formada por Rusia, por Ucrania, por Bielorrusia, por el Asia Central Soviética, un territorio inmenso, extraordinariamente atrasado. Entonces, los esposos Webb explican cómo el partido, lo primero que hizo el partido, antes de establecer ningún plan por arriba, que es lo que dicen los trotskistas, es preguntar a cada trabajador, a cada fábrica, a cada taller, a cada unidad productiva, a cada campesino, ¿tú qué produces? ¿Y tú qué quieres producir de ahora en adelante? ¿Qué puedes? ¿Qué quieres? Entonces, imagínate, el Gosplan primero fue una encuesta, preguntar a cada trabajador de la República Obrera, de la Unión Obrera, ¿qué quieres producir? Una vez que el Gosplan tenía esa información, empezó a hacer preguntas más concretas y empezó a diseñar unos objetivos económicos. Los trabajadores expresaron sus opiniones, el partido asumió las propuestas de los trabajadores, se creó el Gosplan y el Gosplan estableció un plan de 5 años, por eso se le llama quinquenal, son 5 años. En 5 años se sabe, o se sabía, cuáles eran los objetivos que había que conseguir, cómo había que conseguir los objetivos, cuántos recursos materiales y humanos se necesitaban para conseguir los objetivos del plan. Hay que decir también que por la movilización y el entusiasmo de los trabajadores,
de los obreros, de los mineros, de los campesinos, de los ingenieros, de los ferroviarios, de los mecánicos, de toda la clase obrera de la Unión, los objetivos no solo fueron conseguidos, fueron ampliamente superados. ¿Y fueron superados por qué? Por el látigo. O sea, Stalin y el partido hizo de los obreros soviéticos esclavos encadenados con cadenas en sus pies para obligarles a producir. No, no, porque se desató un inmenso entusiasmo de masas que se expresó en el minero Stakhanov. ¿Quién es el minero Stakhanov? Es un minero ucraniano, probablemente del Donbass, lugar que está resistiendo a la dictadura fascista que ha establecido la CIA norteamericana, asesina, que lleva 10.000 ucranianos muertos desde que tomó el poder. Ese Stakhanov le dijo al partido y a sus trabajadores y a sus compañeros de clase: vamos a construir la metodología en esta mina para superar ampliamente el plan y para producir y para sacar más carbón de la tierra de la que nos pide el plan, porque nosotros nos estamos construyendo el futuro del socialismo, de nuestros hijos y de la humanidad. Entonces, el stajanovismo es una manifestación del fenómeno que no es solo técnico, porque la planificación tiene un aspecto técnico extremadamente complejo, pero es un elemento político revolucionario. Sin la movilización inmensa de la clase obrera soviética no hay plan, no se hubiese industrializado ese inmenso territorio soviético. No había látigo, había un resorte psicológico de profundo entusiasmo, de profunda identificación con Stalin, con el plan, con el gobierno, con el partido, con la clase obrera, con la causa del socialismo, con la victoria del socialismo, y así fueron paso a paso. De un territorio, era Rusia el país europeo más atrasado, un país desigual que tenía, por ejemplo, la red ferroviaria más larga del mundo, algunas fábricas pocas, muy desarrolladas, y un inmenso campesinado pobre y atrasado. Fueron construyendo las plantas eléctricas, la industria petrolera, las turbinas, la fabricación de trenes, la construcción del levantamiento de la industria metalúrgica, siderúrgica, la fabricación de tractores, bueno, etcétera. Y así se construyó la economía más fuerte, más desarrollada, vuelvo a decir, sin explotar a nadie. ¿Cuál es el secreto de la acumulación de la industria inglesa? ¿Sabes cuál es el secreto? El asesinato de millones de negros, de hindúes, de árabes, de latinoamericanos. Ese es el secreto del éxito del capitalismo. ¿Sí? Asesinar para saquear, para explotar, para construir este mundo profundamente desigual, en el que 20 países disfrutan de las riquezas y 180 países se debaten en la miseria, ¿no? Entonces, los esposos Webb, en el libro que hicieron, fueron testigos del profundo sentido democrático de la metodología de la planificación. No fue un proceso fácil ni sin errores. Hubo necesidad de muchas rectificaciones, pero el éxito es hacer de Rusia un país que superó en muchos rubros al capitalismo norteamericano, que era el más desarrollado del mundo. Pudieron empezar la conquista espacial antes que los mismos norteamericanos, ¿no? Y ahí se demostró en la práctica que el socialismo no solo es viable, que el socialismo es superior al capitalismo. Sin el éxito de los planes industriales no se hubiese demostrado que el socialismo es superior, que el socialismo es el futuro de la humanidad. Excelente, excelente los datos. Además, fijaros que el éxito, el sacrificio, pero la victoria en el 45 sobre el nazifascismo es el resultado de toda la preparación que la industria y la economía soviética hace durante los años 30. Sabía que esta guerra se iba a producir desde que Hitler llegó al poder y durante todas las décadas de los años 30 se estuvieron preparando para esta guerra, que la Unión Soviética puso mejores tanques, mejores fusiles, más fusiles que toda la industria capitalista de guerra alemana.
Yo quería comentar, claro, con todos estos datos, ¿cómo es posible que la izquierda actual renuncie de esto? O sea, cuando en televisión aparecen, a decir, Alberto Garzón o estos dirigentes de hoy en día, ¿no? Y enfrente tiene un Inda, un Maruenda, y les hablan de la Unión Soviética, o sea, porque son incapaces de sacar toda esta información y decirles, señores, la Unión Soviética, el socialismo funciona, los datos objetivos económicos de la Unión Soviética desde el 17 hasta el final casi, pero sobre todo el desarrollo que va de la década de los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, toda la carrera espacial, los soviéticos van por delante durante toda la carrera espacial, hasta la muerte de su ingeniero, que no me acuerdo el nombre, que hace que se paralice, por eso los americanos llegan antes a la Luna, pero toda la carrera espacial van por delante los soviéticos tecnológicamente. Posterior incluso los soviéticos vuelven a adelantar a los americanos. La primera estación espacial es soviética, es la famosa Mir. ¿Por qué hoy en día la gente es incapaz de defender el marxismo-leninismo, los planes quinquenales como método para salir de la crisis? ¿Por qué el comunismo actual o la izquierda actual? Porque el comunismo actual, o sea, ¿por qué existe esa manera de olvidar, ¿no?, el legado de la Unión Soviética? Sí, es una izquierda que ha sido autoderrotada, ¿no? Ha sido autoderrotada, no se estudia, no hay... Claro, si uno piensa que las facultades de las universidades occidentales sirven para fabricar dirigentes de la izquierda y de los comunistas y de la clase obrera, se equivoca, ¿no? La clase obrera tiene que producir sus investigadores, ¿no? Y luego apoyarse, por supuesto, en el conocimiento que tienen las universidades, pero la superestructura ideológica del mundo occidental es un aparato de propaganda, ¿no? Entonces los líderes vienen de ahí, ¿no? No vienen del estudio objetivo, de la práctica y de la teoría de la construcción del socialismo, ¿no? Sino vienen borrachos de la propaganda agresiva, anticomunista, más reaccionaria que nunca. Como encima se entra en el juego del electoralismo, todo el mundo está temblando de que el sistema te acuse de ser no sé qué, el sistema que genera el 25% de la población en el paro, y luego nos meten, nos han ganado la batalla ideológica de momento, ¿no? Nos tenemos que preocupar por el animalismo, nos tenemos que preocupar por teorías absolutamente enloquecidas para enfrentarnos, hombres con mujeres, trabajadores occidentales con trabajadores del tercer mundo, pobres contra desempleados, obreros veteranos contra obreros... es destruir los elementos de conciencia, crear debates falsos, y luego se ha creado una aristocracia obrera que está bien, que vive muy bien en el sistema, no necesita cambiar el sistema, pero el sistema no solo se cambió, sino que el producto fueron las sociedades más humanas, más desarrolladas, más prósperas en lo realmente social que ha construido la humanidad. La seguridad social, la medicina pública, los derechos sociales, el derecho a la vejez, las 8 horas de trabajo, no son regalos del capitalismo, son inventos del socialismo y de las revoluciones obreras. Por eso todo el mundo en los países del este es nostálgica del socialismo, pero ya se encarga la OTAN de evitar que el socialismo vuelva allí, ¿no? A pesar de que el socialismo cuenta con una amplia simpatía de la población que puede comparar los dos modelos, porque ha vivido los dos, y es ampliamente nostálgica, ¿no?, del sistema de vida y el nivel de vida próspero sin la angustia del capitalismo que fue capaz de proponer el socialismo del este europeo. El socialismo triunfó en Europa, además, en los países más atrasados, porque en los países más prósperos, que era el sueño de Marx y de Engels, la burguesía fue derrotando, no con ideas, sino a balas, la revolución obrera, desde la Comuna de París hasta la Guerra Civil Española.
Desde 1848, ¿no? 78 creo que es la Comuna de París, hasta 1936 hay millones de obreros europeos que son asesinados por la burguesía. Revolución en Finlandia, en España, en Austria, en los países bálticos, en Italia, los consejos de Gramsci, por supuesto, las guerras civiles en Francia, esos son millones de muertos, ¿sabes? Luego ha venido la ofensiva contrarrevolucionaria y la izquierda occidental, salvo excepciones absolutamente extraordinarias, hay que saludar que el PC de España haya al fin abrazado el marxismo-leninismo, hay que saludar a Couso, hay que saludar que el Partido Comunista en Portugal esté haciendo una tarea extraordinaria, pero realmente el grueso de la izquierda, bueno, es nini, es pseudoprogres, come flores, es hippie, y les interesa las teorías del decrecimiento, las trata de exportar al tercer mundo. Las teorías son teorías criminales. En Venezuela la teoría del decrecimiento, en la crisis pavorosa que hay, es algo que tenía que ser realmente rechazado, ¿no? Bueno, pues estamos con esta izquierda académica que produce ideas absolutamente estúpidas. Ahora bien, hay científicos marxistas norteamericanos muy serios, en un libro publicado por la editorial de Barcelona, El Viejo Topo, cuyo título se llama El derecho a decidir, o algo así, esos economistas marxistas norteamericanos demuestran y proponen que la planificación central a la soviética sería hoy más exitosa que en el tiempo soviético, porque tú que eres ingeniero informático, la telemática y las ciencias y las técnicas de la comunicación y de la telecomunicación permitirían controlar científicamente y desarrollar los procesos económicos de una manera mucho más rigurosa que en la época del Gosplan y que en la época de Stalin. De manera que todo está preparado para que Occidente pase al socialismo y al control central y planificado de la economía. Solo la subjetividad, la conciencia, la voluntad, partidos de clase, conciencia de clase, respeto a la ciencia del socialismo científico. Engels dijo, el marxismo es una ciencia, tratemos al marxismo como una ciencia. Y estamos en el mundo de la ideología, de la superstición, lo que decía Lukács, el gran filósofo marxista húngaro, el asalto a la razón. El capitalismo, en su decrepitud imperialista, asalta la razón todos los días. Utilizaba la razón para destruir el feudalismo, pero una vez que está en el poder, escupe encima de la razón. Estamos en el mundo de la ideología, ridícula, el animalismo, el veganismo, todo tipo de estupideces, de supersticiones, de ridiculeces, para que sigamos estando jodidos, desempleados, una sociedad de locos, cada vez más enfermos, en fin, eso es lo que te puedo decir. Bueno, va a venir algún animalista y algún vegano por aquí, pero bueno, sí, a ver. No, respeto a los gatos, pero coño, una cosa son los gatos y otros son los humanos, ¿no? Sí. No, está claro. Es verdad que estamos llegando a un trastorno de la realidad, o sea, vemos la realidad y la estamos trastornando, ¿no? O sea, que decir, yo he subido hoy una foto de unos trabajadores haciendo los ruidos que hacen los cerdos y decían ellos, a ver si nos hacen caso, ¿no? Porque, claro, sale Évole, le damos la cabeza por cómo están los cerdos en las granjas, que sí, que se puede hacer un debate, pero luego hay miles de millones de personas en el mundo que no tienen para comer y, bueno, se la suda de esa gente, ¿no? Ya para acabar, ¿no? Para no alargar mucho este primer vídeo. Has hablado del decrecimiento, ¿no? A mí me sorprende porque hay una realidad, ¿no? Hay una realidad, hay un pilar fundamental, ¿no? del socialismo, que es la producción, ¿no? Hay que producir para mejorar las condiciones de los trabajadores. Quiero decir, al final se trata que los trabajadores vivan mejor y para que los trabajadores tengan una vida más cómoda
puedan disfrutar de las ventajas de la tecnología, que tengas un frigorífico en tu casa, que tengas una televisión para que tengas ocio, que tengas libros, que puedas tener una bicicleta, que puedas tener si quieres un coche, que puedas tener un teléfono. Y para eso hace falta fabricar y producir, ¿no? Y parece ser como que el socialismo es todo lo contrario a eso cuando en verdad es mentira, ¿no? El decrecimiento, o sea, llevar a Venezuela, un país que necesita una industria fuerte. Venezuela necesitaría un Stalin que industrialice ese país para que ese país produzca y no tenga que estar viviendo de comprar todo en un mercado que encima le es hostil, con unos precios del petróleo que encima han bajado y sus ingresos se han visto más reducidos. Todos sabemos que hay una guerra económica contra el gobierno de Venezuela, pero también es cierto que la economía venezolana no está preparada para afrontar tal guerra y durante los 20 años casi de proceso bolivariano, pues todavía no se ha hecho lo fundamental. En la Unión Soviética en 20 años era una potencia industrial y Venezuela en 20 años de proceso bolivariano pues sigue con bueno, sin industria. Entonces, claro, llevarles la teoría del decrecimiento, pues es que es absurdo totalmente, es condenar a ese pueblo a seguir como está. Y no sé si quieres comentar algo más. No, no solamente Venezuela, ¿no? Sino América Latina, Perú, por ejemplo, está condenado a ser una extracción de recursos mineros y es un país en una gran pobreza y en un gran atraso, ¿no? Brasil es un país absolutamente desigual, sin desarrollar suficientemente. México se ha encargado el Tratado de Libre Comercio de destruir la agricultura y una parte de la industria mexicana, ¿no? Millones de campesinos mexicanos están obligados a ir a los Estados Unidos en condiciones horribles. ¿Y por qué hay un drama de millones de personas que se tratan de desplazarse de África a Europa? Porque Europa es un fracaso. El capitalismo africano impuesto por el colonialismo y por el imperialismo es un fracaso. Entonces, Angola, Guinea Ecuatorial y Nigeria son como Venezuelas, solamente exportan petróleo, el petróleo durante mucho rato ha tenido un alto precio, pero son países todavía profundamente desiguales y corrompidos. Ellos necesitan allí desarrollar las fuerzas productivas. El socialismo tiene que demostrar que es superior al capitalismo. Un país del tercer mundo absolutamente atrasado no puede pasar al capitalismo sin una larga transición. En esa transición, el Estado tiene que controlar la economía de una manera planificada sin negar el espacio para la economía privada durante un largo espacio de tiempo. Ese es el gran descubrimiento del socialismo chino que te invito a que investiguemos en algún momento. Yo traté de desarrollar la sinología, el estudio de China, ¿no? No nos vamos a meter ahí, pero la India, Pakistán, una gran parte del mundo lo que necesita es desarrollar las fuerzas productivas. Y en Europa Occidental lo que necesita es socializar las fuerzas productivas. Existe una gran cantidad de fuerzas productivas y yo creo que ese es el verdadero debate, ¿sabes? El principal núcleo del debate político es ese. Como se controla por parte de la oligarquía su poder político y su poder cultural sobre la sociedad, es a partir del poder económico privado sobre las grandes fuerzas productivas. Eso es, hay condiciones objetivas para que eso pase al control de la sociedad y de la clase trabajadora, que es la que los ha creado. Entonces la humanidad tendrá que volver a estudiar lo que fue la planificación central planificada. Yo hice un trabajo que se llama la planificación económica industrial como instrumento de liberación de las fuerzas productivas, donde estudiaba este fenómeno, ¿no? Te lo pongo a tu disposición y a disposición de las personas que tengan algún interés en el asunto, ¿no? Simplemente, ¿no? No se me ocurre más. Vale, pues vamos vamos terminando ya el vídeo. Y sí, cojo lo que has comentado de hablar en otro vídeo sobre el tema chino, en 1 o 2 vídeos, y si el tema se alarga, porque a mí personalmente estoy muy interesado, ¿no? Siempre China, claro, nos cuentan que si es un país capitalista, que si es un país comunista, aquí tenemos la visión eurocentrista del todo, el nada, y
y lógicamente pues necesitamos mucha información. Yo sé que en mi muro de Facebook también tengo gente que defiende el socialismo chino y que le va a interesar muchísimo lo que nos tengas que contar sobre la experiencia china y sobre su modelo, ¿no? Sobre su curioso modelo y su éxito, porque lógicamente estamos hablando de prácticamente la primera potencia económica del mundo y, bueno, un gigante impresionante, ¿no? Así que, bueno, pues por mi Nada, un parte, placer. nada más. Así Un que placer, Pablo, gracias. nos despedimos y hasta la próxima. Perfecto. Venga, Buenas noches, hasta Pablo, un beso luego. muy grande.